Bien, hermanos, ya que Kiyahun Chiluachlak, Pobiri Nimlak Dios, de la comunidad de Cristo Rey, Shermal, de que colega actividades Pitinak, Yash Katlak Reloklak Nimkrichaka patrón, Hermal Kut Kiyasik Enik Chachalak, mis amados hermanos, Piriyash Kibir Chachalak, Erchiluachlak, Pobiri Nimlak Dios, a todo lo que cogilalak a través de los medios de comunicación, pues van a invitar, por bien Dios, que van a asistir a nivel de la parroquia de San Antonio, al primer centro, a último centro, que es la casquej, que pide la cook chpamre la nimkej, porque molak takshak tielo kashir nimkej kaslal. También del primer grupo a último grupo también, al casquej, de todo corazón, Sherman de la comunidad de Cristo Rey, que van a cumplir 70 años de vida, pues sublako kikutik, que van a celebrar juntamente con los hermanos directivos y también a los ancianos y ancianas. Hermano, mis amados hermanos, Utspitik abomap y altomap para que gnam rilik rilok nimkij y también cabantalak suplir chuchiri beokui que chopalak la comunidad de Cristo Rey pues churkaj asfalto kui qaslal hermalkut hermanos alakaskij pobini malak Dios pobini patrón como Cristo Rey alakaskij qiyasik inik chachalak de todo corazón de toda el alma. Qiyasik inik chachalak, mis amados hermanos. Javik khela chichalak, achkhab ishokib. Yo sé que momento uchalak skalak, kohil kalak, con el momento también echalak pues khela chimalak, pero sah balak kaslan. Para la fecha 14 y 15 de noviembre, kolek lak nimkich pamre comunidad kaslan. Así que mis amados hermanos, qiyasik inik chachalak, Juntir a Chuhab y Shukib, también a los hermanos también, con Klachig y con Kaj, Cherak comunidad, con Pachere Panakshit, Chuacaca de todo. Bienvenidos hermanos, ojalá pues que puedan asistir Kuk, Spam Laklach Nimkij, mis amados hermanos. Arewa, Westiknik Kiachachalak, el Akakebej de todo corazón, y Ruklach Nimlaki Guatemal, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Jóvenes y señoritas que nos están viendo en esta hermosa hora, si es mañana, tarde o noche, reciban un cordial saludo, parte de la juventud cristiana de la comunidad Cristo Rey. Les invitamos, hermanos, para que sean partícipes con nosotros. Todos los jóvenes que nos están viendo en esta hermosa hora, les invitamos, tanto como Juventud Nueva Vida, Caminando con Cristo, Sagrado Corazón de María, Cristo Vive, Renovación Cristiana y la Juventud de San Miguel Arcángel. Les invitamos, hermanos, habrá ventas de comidas y refacciones. Bendiciones, hermanos. Hermanos, hermanas, ya utspitikalak, pobir nimlah Dios, kolak chatakreja, shormal petnak nimlah nimkich pamre comunidad Cristo Rey. Que ya invitación chechalak de 14 comunidad que alak que qashihlak rinimqihquk que la alak nimqih recentra lak ban vita achhab ishqib que alakuk que qashihlak rikikotemal que nalak regos rinimlah Dios porque qetam hermanos hermanas kohkuntas que qtahor vida que qtahor qaslemal chuwach rinimlah Dios shawaj eliktak nimqih shawaj eliktak gos que qiyacher rinimlah Dios Alak hermanos que qashih laquk hermanos laqban vital achha bishqib abo maltomab alak hermanos que laq que qaybech pamre primer centro de Cristo Rey hermanas pobir nimlah Dios laq que qayahwi Bien, hermanos, en este momento pues la saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la directiva de la comunidad Cristo Rey de las aldeas Chiajit Zancahuip. Hermanos, pues la can invitar para nuestra fiesta patronal para el día
miércoles 14 y jueves 15 de noviembre. Hermano, pues que pues agradecía a nuestro Señor Jesucristo que ya la comunidad pues van a cumplir 70 años de aniversario. Así que les van a invitar para el día miércoles 14, que más a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Para el día jueves 15, más a las 9 de la mañana, con cánticos, predicación de las juntas parroquiales a Chhap Shokip, y a las 10:30 con Santa Misa y quiso a mediodía. Más nuevamente a la 1 de la tarde, con los cánticos de avivamiento, también Tauro Tzir de Dios, y quiso a las 4 de la tarde. Y la clausura, para la can invitar, que más a las 6 de la tarde y quiso hasta las 10 de la noche. Para esas actividades, hermanos, can participar el Ministerio de Alabanza, Embajador del Rey, que peteca en la parroquia de Sololá, los predicadores, Anselmo Sut, peteca en la parroquia de Chichicastenango, también el hermano Rosendo Yash, peteca en la parroquia de Totricapán. También con participación el hermano Abigail Martínez, que peteca en la ciudad capital. Así que hermanos, la Kiej, y también con transmisión, como van a transmitir la emisora La Buena en el 88.7 FM y también producciones La Buena. Así que la Kiej, hermanos, y también como van a transmitir el cable TV San Antonio. Así que que haga una cordial invitación para esos días. Ojalá la Kiej con gran alegría, ojalá que pelak en diferentes comunidades donde cogelak a través de ese medio de comunicación. Así que Dios con bendecir, hermanos, y también ves que los hermanos pues que hay parqueo para carros. Así que Dios con teuchinik y una bendición chique nimla congel, hermanos.